¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Yo soy el profesor José Luis Pérez Sánchez. Gracias por la invitación. Hoy venimos a platicar con ustedes un poco acerca de el desarrollo organizacional. Bueno, como ya saben, parte del protocolo que tenemos que cubrir, pero con su permiso me voy a quitar un poquito esto. Muy bien, nuevamente soy el profesor José Luis Pérez Sánchez, gracias por la invitación. Vamos a platicar un poco acerca de lo que es el desarrollo organizacional y el impacto que este tiene dentro de las organizaciones. ¿Qué es el desarrollo organizacional? ¿Por qué una conferencia de este tipo? Pues bueno, vamos a empezar un poco contextualizando. No se trata solamente de venir y decir que el desarrollo organizacional es un cambio planificado, sino lo que implica el impacto de los cambios que deben de planificarse dentro de las organizaciones. Y entonces para ello quiero empezar con este punto o este tema que es el conocimiento previo para su entendimiento pleno. Sabemos en este sentido entonces que no hay metodologías que garanticen los resultados al 100% si no se combinan con algunas otras metodologías o con algún otro tipo de conocimiento para manejar entonces en este sentido cualquier tipo de planes de cambio. Y en este caso, con lo que quiero empezar es recordar un poquito, sin hablar a profundidad de cada uno de los temas, 4 temas que son fundamentales antes de aplicar una metodología de cambio. La primera es la teoría general de los sistemas. La teoría general de los sistemas, desde aquella concepción aristotélica de causa y efecto, pues por supuesto es importante entenderla porque cuando se tiene el enfoque de sistemas, lo más importante es rescatar la interdependencia que hay dentro de todos los órganos que componen a una organización, una empresa, una institución. Y entonces esto lo que nos demuestra es que nadie trabaja de manera independiente. Y entonces, por supuesto, el cambio que se pueda generar en algún momento en algún área va a impactar a las demás áreas. Por eso es importante que tomemos en cuenta el enfoque de la teoría general de los sistemas o el enfoque de sistemas. Y en ese sentido hay una interdependencia, hay una interacción entre estas unidades, estas áreas organizacionales, estos equipos de trabajo. Pero lo que rescatamos en este enfoque es el impacto de la globalidad. Somos convencidos de que el cambio que se genera en algún área, tarde o temprano, tiene repercusión en la otra. Déjenme ser muy simple. Yo siempre he comentado esto. Lo que se hace o dejamos de hacer siempre tiene una repercusión, tarde o temprano. Lo que se hace o se deja de hacer siempre tiene un impacto tarde o temprano. Y entonces el enfoque de globalidad dentro de un sistema pues es lo más importante. Y las organizaciones al final de cuentas son sistemas que sin duda alguna lo más importante es lograr los objetivos de la organización. Ese es el primer enfoque, por eso recordar esa parte de la teoría general de los sistemas, que hay que ver a las organizaciones como un todo y que cualquier proceso de cambio que ahí se pretenda hacer, pues va a afectar de alguna manera directa o indirectamente a todo el sistema, a toda la organización. El otro punto importante que hay que trabajar es el punto de las culturas organizacionales, la cultura organizacional. ¿Qué es? Más allá de un concepto, es importante entender que la cultura organizacional dentro de las empresas juega un papel fundamental porque al final ofrece una forma definida de pensar, alinea al equipo de trabajo hacia ese enfoque filosófico que tienen las instituciones. Y por supuesto que todo aquel que quiera pertenecer a esa institución, a esa organización, a ese sistema,
pues tiene que estar compenetrado con esa filosofía que les va a hacer tomar decisiones. Por eso es importante conocer cómo está la cultura organizacional, generar esa función de pertenencia con la organización. Esa es una de las funciones importantes de la cultura organizacional. Y entonces, esa manera en la que se hacen las cosas dentro de las organizaciones, también hay que tomarlo muy en cuenta al momento de planificar un cambio en el sistema o en alguna de las áreas del sistema, porque ya veremos que el proceso de cambio, en ese sentido, por su alcance puede ser muy cortito, un área, o completo en la organización, muy grande. Por eso es importante entender que las culturas organizacionales pues deben de estar direccionadas hacia generar, ¿por qué no?, esta filosofía de que el cambio es una constante y que entonces permanentemente estamos inmersos en eso, en la búsqueda de adaptarnos a lo que está pasando en el entorno y por supuesto dentro de las organizaciones. Entonces, ese es otro de los puntos. Esta cultura ofrece entonces formas definidas de pensamiento y de reacción del equipo de trabajo, de la gente, que los hace tomar decisiones. Y eso sin duda alguna impacta en cualquier proceso de cambio. Y al final, el desarrollo organizacional es eso. Es un cambio planificado que debe de tomar en cuenta todos los factores que van o pueden influir. Primero, ya lo veremos en otro punto, en cómo puede ver el equipo de trabajo, la organización, el impacto en los cambios y cómo va a reaccionar. Ese es un punto muy importante. Por eso la cultura organizacional juega un papel importante. El tercer punto es el clima organizacional. La manera en la que se convive todos los días también juega un papel muy importante que hay que tomar en cuenta. Si me regreso otra vez a esta parte del enfoque de sistemas, todo ese tipo de factores tienen que ser tomados en cuenta al momento de proyectar cualquier proceso de cambio, porque cualquier factor puede influirnos en algún momento. Y esto sin duda alguna te dice en ese sentido, porque los climas organizacionales que más ayudan a los procesos de cambio son aquellos en donde efectivamente los equipos de trabajo están comprometidos a la realización personal, a la realización del equipo de trabajo y por supuesto a la reacción para el resultado de la organización, ¿no? Tiene que propender en ese sentido a realizar a la persona para que la realización de la persona te permita entonces contribuir a la realización de los objetivos organizacionales, sin duda alguna. Y entonces por eso el cómo se lleva a cabo el ambiente de trabajo también juega un papel importante. Son aspectos, hasta ahora, 3 importantes que hay que tomar en cuenta para poder, insisto, proyectar con un enfoque muy específico cualquier proceso de cambio. Y el otro, pues es en sí mismo el cambio, ¿ok? El cambio, como lo comentamos, es una constante. Hoy vivimos permanentemente cambios muy rápidos, tenemos que adaptarnos cada vez más rápido y por eso el desarrollo organizacional debería de ser considerada una herramienta administrativa actual, como una herramienta estratégica también dentro de las organizaciones y no solamente una función más, porque déjenme decirles que lamentablemente hay algunas estructuras organizacionales que ponen el DO como una función más de recursos humanos, cuando el impacto que realmente se tiene es muy grande, ¿no? Lo importante sería que todas las empresas tuvieran un área de desarrollo organizacional que le estuviera permanentemente, de manera todos los días, buscando la manera en que esa empresa tiene que adaptarse a lo que le está exigiendo el entorno, por supuesto externo, porque ya veremos que al final los cambios normalmente vienen provocados por el exterior. Entonces, si nosotros como organización estamos atentos a lo que está pasando afuera, entonces los cambios nos rebasan y las adaptaciones de las organizaciones son lentas y por eso a veces tienen tantos problemas, ¿no? Y entonces el cambio, en este sentido, que es una modificación a lo que hemos estado haciendo, eso es el cambio, una definición muy simple, es una modificación de un estado a una condición o situación con la que hemos estado trabajando de manera permanente.
Y ahí hay algo bien importante, porque no cualquiera, en ese sentido, también es cierto que hay reacciones diferentes a los cambios. Y entonces no cualquiera, a la primera de cambio, si me lo permiten, reacciona de manera positiva, pero eso es parte del proceso de cambio. Ya lo veremos, eso es natural, ¿no? La resistencia al cambio, como también lo comentaremos, pues esa es una de las trampas en las que a veces caemos y que no entendemos. Aquella área, aquella empresa, aquel consultor que asesora un proceso de cambio debe tener muy claro que la resistencia al cambio es natural y forma parte del proceso de cambio mismo. Tenemos que entender que siempre hay una resistencia, algo que nos va a cuestionar por qué tengo que cambiar. Y ahí está lo interesante de planificar un cambio. Porque además ya veremos que el proceso de cambio, sin duda alguna, está sustentado en las ciencias de la conducta. Y no hay cambio si no se transforma la manera en la que pensamos, la manera en la que hemos venido haciendo las cosas. Y entonces aquí la formación, la capacitación, la educación, el entrenamiento juegan un papel fundamental. Pero entendiendo, por supuesto, que la resistencia al cambio forma parte natural del cambio en sí mismo. Y entonces hablamos de que por eso mismo no hay que ver el cambio como una amenaza, sino como un área de oportunidad. Y dicho sea de paso, como hoy vemos, esta disrupción tecnológica que estamos viviendo, pues necesariamente nos obliga a estar permanentemente buscando mejores formas de hacer las cosas. Y entonces también, si sumamos en este sentido el enfoque global, la manera en la que tradicionalmente hacemos las cosas, como esa parte de los hábitos, la cultura, y en este sentido el ambiente de todos los días y la obligación de estar permanentemente cambiando, pues sin duda alguna traerá como resultado empresas competitivas, empresas innovadoras, empresas que están permanentemente investigando y buscando conocimiento que les ayuden a lograr sus objetivos. En este sentido, entonces, son 4 temas de manera simple que nos van a permitir entender el desarrollo organizacional a plenitud. Muy bien. Y entonces déjenme comentarles e insistir un poquitito en esta parte del cambio, porque ya comentamos que si desarrollo organizacional significa cambio planificado, pues entonces habría que profundizar un poquitito en lo que es el cambio. Pero solamente en 3 puntos para que nos ayuden a entender cualquier dinámica de cambio bajo el modelo que nosotros querramos implementar. ¿Okay? El cambio entonces, como comentaba hace un rato, casi siempre proviene de fuera de la organización, y permítame la simpleza. Yo soy un convencido que también en lo simple están las respuestas. Entonces, más allá de la complejidad en este sentido de un concepto, pues lo vemos desde un punto de vista más práctico. Y entonces casi siempre el cambio proviene de fuera de la organización, a decir, de las dependencias gubernamentales, de los cambios, de las políticas que se implementan en el gobierno y que en muchas ocasiones saca de la zona de confort a las organizaciones, o los obliga, por supuesto. La competencia. La competencia también nos obliga de manera permanente a estar buscando formas diferentes de hacer las cosas, y entonces hay que cuidar lo que hace la competencia, hay que saber qué está haciendo la competencia para que a nosotros, por supuesto, eso nos obligue a mejorar de manera permanente. Los avances tecnológicos, sin duda alguna, hoy lo estamos viviendo, ¿no? Hoy lo estamos viviendo, lo que está pasando nos ha obligado a muchísimos a actualizarnos en el manejo de muchas tecnologías de información, y eso nos generó un cambio de manera impresionante. ¿Quiénes estaban preparados para lo que realmente estábamos viviendo? Muy pocos, y yo creo que, si me atrevo a decirlo, nadie esperábamos un cambio tan disruptivo en la manera en que hemos vivido, y al final nos hemos adaptado, ¿no? Entonces, los avances tecnológicos, sin duda alguna, facilitan muchas cosas y que en el proceso también pueden complicar otras tantas, sin duda alguna, pero al final mejora. Esa es la finalidad de la tecnología.
Y bueno, perdónenme ahí, miren, ahora que lo veo, pues bueno, duplicamos un término. Entonces, en ese sentido, eso es, por decir algunos aspectos, por este lado, la parte de ¿qué me obliga a generar el cambio si de mí no sale? Y eso pasa mucho, dentro de los procesos de cambio. ¿Por qué tengo que hacer las cosas de otra manera? Si siempre me ha funcionado, ¿no? Ha dado resultados. ¿Cuáles resultados? Los que hemos planteado en objetivos. Pero en la actualidad son los objetivos que realmente necesita el mercado, necesitan los clientes. Hoy los clientes también se han vuelto muy exigentes, ¿no? Con tanta información. Leíamos un dato por ahí, por ejemplo, ahí nada más. Dicen que en los últimos 5 años se han generado el 90% de los datos que existen en el mundo. Datos, hoy son datos. Y entonces, en ese sentido, pues imagínense hoy todo el potencial que no nos dan esos datos, como para poder buscar formas diferentes de hacer las cosas. Y eso ya implícitamente significa un cambio. El asunto es cómo lo llevamos a cabo, ¿no? Cómo lo vamos llevando bajo un proceso que garantice los resultados de ese proceso de cambio. Y entonces los cambios, en ese sentido, pueden darse de manera planeada o accidental, ¿no? Cuando se utiliza una metodología de cambio, pues inherentemente sabemos que estamos planeando, pero también es cierto, como el ejemplo que comentábamos, lo que estamos viviendo, pues nadie estaba planeado para eso y fuimos adaptando, ¿no? Porque además dentro de las habilidades que el asesor, la propia organización debe de tener, es que los planes pues no son estáticos, lo sabemos. Y entonces los planes en ese sentido también deben de reaccionar y responder a los cambios que se están planteando y tendrán que ser adaptados para lograr los objetivos que en ese sentido se requieren alcanzar. Entonces, las facetas del cambio es que puede ser planeado o accidental. La segunda puede ser un cambio pequeño o grande, comentábamos, puede ser para solamente un área de la organización o con un impacto para toda la organización. Otra de las facetas es que puede ser ¡pum!, de golpe, o lo podemos ir haciendo de manera paulatina y gradualmente. Que esos son los cambios que sin duda alguna hay que trabajar muy bien en un proceso de DO. ¿Por qué? Pues porque los cambios que se dan a través de modificar las conductas, el pensamiento del equipo de trabajo son cambios de mediano y de largo plazo, sin duda alguna. Y por último, puede ser un cambio totalmente nuevo o puede ser un cambio que se puede hacer por etapas. Entonces, un cambio abrupto puede ser en ese sentido nuevo, disruptivo puede ser nuevo, y un cambio gradual también se puede hacer de manera paulatina, incrementando poco a poco las competencias y las mejoras que se buscan en un equipo de trabajo. Y en este sentido, lo que comentábamos, es importante entender que dentro del cambio la resistencia es natural. Y entonces, la resistencia al cambio siempre existe en un proceso de cambio planificado. Por eso es importante comentarlo. Entonces, es una reacción negativa que ejercen los individuos por muchas circunstancias, por miedo, por falta de información o por desinformación, porque no necesariamente, aunque tengamos mucha información, no necesariamente quiere decir que estemos bien informados, A veces la información que encontramos no es la mejor, no es la correcta, y es un boom de cosas que nos saturan la cabecita, pero que de alguna forma también estamos desinformados, ¿no? Y eso pasa mucho porque hoy es bien fácil meterte a cualquier buscador, a cualquier página, y entonces tomamos como verdad absoluta en lo que ahí leemos y lo único que genera son conflictos. Entonces, en ese sentido, hay reacciones naturales, ¿ok? Pero puede haber muchos tipos de reacciones. Ahí tenemos solamente 5 tipos de reacciones. Hay gente que ante un proceso de cambio simplemente es neutral. Ahí se mantiene, no le afectan mucho, ¿no? O aparentemente pensará que no le afecta mucho, no quiere tomar partida y entonces está a ver qué es lo que pasa. Hay gente también que de plano es indiferente a lo que está pasando, está acostumbrada en ese sentido, ¿por qué no? Puede ser adaptarse muy rápido y dice, pues no pasa nada, ¿no? Yo sé que voy a salir adelante.
Hay gente entusiasta porque siempre hay gente que dice, siempre es bueno cambiar y vamos a buscar formas de hacer las cosas de una manera diferente que me permita enriquecer, ¿por qué no?, también mis competencias o mi conocimiento, mi manera de hacer las cosas, y eso también lo toman como un reto. Hay gente que de plano se estresa, ¿no? En shock se quedan por ahí porque, pues bueno, porque hay que sacarlos de su manera de trabajar si ellos tan a gusto que estaban. No siempre lo hemos hecho así, me ha funcionado, yo estoy muy a gusto, ¿por qué tengo que estudiar? ¿No? Por supuesto que comentaba hoy esta parte tecnológica, ¿quiénes de los que nos dedicamos a conferencias, a la docencia, no nos costó meternos a aprender Zoom y otras plataformas, por ejemplo, y eso nos estresaba de entrada, ¿no? ¿Y qué pasa cuando el alumno, cómo le callo? ¿Cómo callo al alumno, no? Por ejemplo, y ya nos estresaba porque no sabíamos cómo iba a reaccionar, por ejemplo, la gente que estuviera del otro lado de las pantallas. Entonces, los cambios siempre generan, pues, en ese sentido, resistencia por muchas situaciones. Por miedo, por no tener las competencias, por no querer salir de la zona de confort, simplemente porque, pues, no quiero perder mi estatus, ¿no? También es bien importante, hay mucha gente que se resiste por perder el estatus. Y hay gente que lo ve como una esperanza, sin duda alguna, de crecimiento o de desarrollo. Como hace rato decíamos, entonces el cambio debe ser una oportunidad y no necesariamente una amenaza. Entonces, eso es bien importante entenderlo porque cualquier tipo de metodología, si no toma en cuenta quienes van a aplicar y quienes se van a ver inmersos en el cambio, entonces simplemente no funciona. Y entonces quienes viven, la gente que vive un proceso de cambio, desde quien decidió, porque un proceso de cambio, dicho sea de paso, no funciona si no tiene el apoyo de la alta dirección. Y entonces, ¿cómo le vendo la idea al equipo de trabajo que es necesario cambiar? Entonces ahí está la importancia del cambio y la resistencia al cambio. Y en este esquemita pudiéramos decir, ¿por qué a veces nos resistimos tanto? Pues lo que hemos empezado, ¿ok? Por lo que lo hemos comentado. La resistencia al cambio tiene muchas causas, desde las necesidades individuales hasta el conocimiento y la información que nosotros tenemos, y ahí en la cabecita, y la manera en la que nos comportamos y, por supuesto, esos principios que rigen nuestra manera de ser, que son los valores. Esto nos da una concepción de cómo hacer y de cómo somos las personas o cómo somos nosotros. Esas son las causas que al final se traduce en conceptualizar el qué pienso yo de algo que está pasando. Entonces, sin duda alguna, si de repente el proceso de cambio yo creo que va a transgredir mi forma de pensar, mis valores, pues va a haber una resistencia, por supuesto. Y entonces esas causas se vuelven condicionantes, ¿no? Y esas condicionantes, por supuesto, que provocan sentimientos y emociones. Y por eso decimos cuáles son. Habrá quien reacciona de manera entusiasta, ¿no? Le gusta, pero habrá gente que entra en shock y, por supuesto, es una manifestación emocional que ahí tiene. Las expectativas, por supuesto, que en este sentido nos da pues este proceso de cambio. Y por supuesto la reacción es cómo percibimos lo que realmente está por venir. Y esto trae un efecto que se traduce en acciones y obviamente es el comportamiento que nosotros asumimos dentro de los procesos de cambio. ¿Okay? Entonces ahí está un esquema que nos explica en términos muy generales cuáles son la resistencia al cambio. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están, temas importantes. Ahora sí, dentro de la parte de la metodología, de algunas de las metodologías de cambio que pueden existir, pues entremos un poquito en el tema de desarrollo organizacional como tal. Hace rato decíamos que podemos conceptualizarlo de manera muy simple como un cambio planificado, ¿no? Este es el desarrollo organizacional. Y entonces, si lo vemos desde un punto de vista estratégico, hoy debería de ser a ese nivel, desde un punto de vista de la estrategia que tienen las organizaciones, pues porque decimos, hoy vivimos en un cambio permanente, ¿no? Los administradores decimos que lo que hacíamos hace 3 años, perdónenme, ya me fui muy atrás, lo que hacíamos hace 3 meses, 6 meses ya no funciona, ¿no? Y más con esto que estamos viviendo en la actualidad y con esta disrupción tecnológica que estamos viviendo. Entonces el DO, y lo puse así a propósito, porque así lo encontramos dentro de la literatura, el desarrollo organizacional es un proceso de cambio planificado
en la cultura de una organización, es decir, en la manera en que las empresas hacen las cosas. Mediante la utilización de las tecnologías de la ciencia de la conducta, la investigación y la teoría. Entonces aquí juega un papel importante el que conozcamos cómo se comporta la gente, qué hace que la gente reaccione. Esos patrones que tenemos y por qué somos así, ¿no? La teoría del comportamiento, de manera muy simple, te dice que todo comportamiento tiene una causa. Y entonces esas causas a veces no las explican pues, las ciencias de la conducta, ¿no? La psicología, la sociología para ver qué pasa en los equipos de trabajo, la antropología, cómo hemos evolucionado en ese sentido, y por supuesto hasta la biología en ese sentido, como parte de las ciencias de la conducta. Entonces es un cambio planificado que utiliza las ciencias de la conducta para profundizar en cómo puede reaccionar o cómo reacciona o cómo se comporta la gente ante una situación que puede transgredir, como ya veíamos en las resistencias al cambio, pues sus valores, su zona de confort, su estatus, etc. Entonces, por ese lado, entraremos en ese concepto del desarrollo organizacional. ¿Qué buscan el desarrollo organizacional? El desarrollo organizacional dice, es cualquier esfuerzo, perdónenme, en este sentido el DO debe surgir primero de los objetivos de un diagnóstico. Ese es el objetivo que habrá que entender, más allá de lo que encontremos en la literatura o en alguna metodología, y la experiencia nos lo ha dicho así. A veces cometemos el error de yo llego como titular nuevo a un área y entonces como yo ya apliqué cosas que me han funcionado en otro lado, pues quiero llegar a aplicarlas a donde llego como nuevo. Y eso ya no funciona tanto, ¿no? Hay que llegar y diagnosticar, ver qué es lo que está pasando y a partir de ahí entonces proyectar qué es lo que yo tengo que cambiar, establecer prioridades. Y entonces en ese sentido, primero habría que entender que los objetivos necesariamente de un proceso de cambio deben de surgir necesariamente de diagnosticar el estado actual de la organización. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, sí existen objetivos que nos dan la pauta, objetivos y lineamientos, estos objetivos generales que nos pudieran orientar hacia dónde puede ir un proceso de cambio. Pero lo más adecuado es entender que hay que diagnosticar de manera correcta qué es lo que está pasando dentro de esa organización. Y entonces, sí podríamos decir que esos objetivos generales, 3, buscando por ahí y preparando esta conferencia, esta plática, entonces diríamos que el primero, si partimos de que el objetivo más importante surge del diagnóstico, pues obviamente el primer objetivo de un proceso de cambio o del desarrollo organizacional, pues necesariamente es diagnosticar problemas y las situaciones insatisfactorias que tiene esa área o esa organización. Un segundo objetivo puede ser desarrollar las potencialidades de los individuos en las áreas de las 3 competencias que debe tener, desde un enfoque de la técnica, la parte administrativa y la parte interpersonal. Hoy las habilidades blandas son muy importantes también dentro de los procesos de cambio, ¿no? Y entonces hoy de verdad que, pues bueno, nos han encerrado, sí, en este momento muchos trabajando desde casa, que de alguna manera sí va a modificar también el cómo regresen a las organizaciones y por supuesto el cómo se puede planear un cambio. Por ejemplo, déjenme comentarles, me viene ahorita dentro de la explicación en esta dinámica ya a mi cabeza lo que leí hace poquito, en que mientras hace algunos meses trabajábamos sobre formar equipos de alto desempeño, de la colaboración, tal vez eso pueda cambiar en breve, porque esta manera en la que hoy nos han metido nos ha vuelto pues mucho más independientes y mucho más individualistas, y eso puede ser un fenómeno que habría que explorar y ver cómo puede empezar a reaccionar, ¿no? Antes, hasta el 2019, antes de marzo, que en México, por ejemplo, por supuesto desde enero, en otras partes del mundo en diciembre, pues ya estaba pasando este fenómeno que hoy estamos viviendo, pero todavía nos preocupábamos por el trabajo colaborativo, por el trabajo en equipo,
Y hoy habría que ver qué es lo que realmente va a pasar en función de cómo vamos a regresar en esencia a las organizaciones, ¿no? Y por supuesto, pues esta manera de protegernos ahora, ya vimos al inicio esta parte de la presentación porque además el cubrebocas, como parte de un cambio que tampoco nos gusta mucho, pero que nuestras legislaciones ya la consideran como una herramienta de seguridad en el trabajo. Entonces hay que tenerlo y por supuesto hoy hay que mantener reuniones de trabajo mucho más rápidas, mucho más ventiladas, a lo mejor no tanto el trabajo en equipo, a distancia, y eso va a generar inherentemente un individualismo que habría que ver cómo funciona dentro de las organizaciones. Y entonces, este es otro de los objetivos. Es bien importante entender entonces, por eso consideramos este segundo objetivo y vale la pena, porque las personas son el eje central de los procesos de cambio. Analizar la adaptación del funcionamiento de la organización en relación con las características, por ejemplo, demandas, restricciones, oportunidades, cambios y desafíos del medio exterior. Creo que en estos tres objetivos quisimos englobar, pues primero, que surge de una necesidad actual, de algún problema en particular, o de aprovechar oportunidades. ¿Por qué no? Porque también los cambios tan drásticos no solamente generan conflictos, generan áreas de oportunidad. Y entonces hay que diagnosticar para ver qué tan preparados estamos o dónde estamos para poder enfrentar o esos problemas o esas áreas de oportunidad. Y el otro, pues bueno, la persona, ¿no? Como parte fundamental y el eje central de un proceso de cambio. En esta parte de mejorarlos para su trabajo, entender el entorno de la administración dentro de las organizaciones y, por ejemplo, esta parte de convivir todos los días con los equipos de trabajo, y por eso la importancia de la cultura y del clima organizacional que mencionábamos al inicio. Y por supuesto que como sistema, pues las organizaciones deben de responder al enfoque con los clientes, ¿no? A lo que demanda el mercado. Y entonces, sí, por un lado, darle respuesta al cliente, por supuesto que además, dicho sea de paso, también es un término muy utilizado en el proceso de desarrollo organizacional, el enfoque con el cliente, ¿no? Y entonces las empresas ven en su mercado quién es el cliente, pero tampoco descuidamos lo que se está generando en este momento, en lo que te dice el gobierno, en lo que te dice la competencia, en lo que está pasando fuera. Y eso, por supuesto, es un área que tenemos que diagnosticar y que tenemos que trabajar en los procesos de cambio. Entonces, tres objetivos que engloban en ese sentido la importancia que puede tener un proceso de cambio. ¿De acuerdo? Muy bien, con su permiso. Entonces, estos serían los objetivos del desarrollo organizacional, y que pueden existir muchísimos, porque literatura existe desde hace muchísimo tiempo. Desarrollo organizacional no es un término nuevo, es un término de hace muchísimo tiempo que se ha venido actualizando y que, si entendemos lo que significa el cambio, pues entonces es un conocimiento que debe estar ahí permanentemente y, por supuesto, siempre buscando e innovando esos procesos que nos permitan responder lo más rápido ante lo que está pidiendo el mercado. Y bueno, aquí tenemos ese proceso, este proceso que de alguna forma, insistimos, existen varios, pero nosotros vamos a trabajar esto y entonces vamos a manejarlo en estas tres etapas, y digo tres porque en algún momento, en este sentido, reaccionar con la cuarta ya veremos por qué es parte de la tercera, si me lo permiten. Entonces, la primera parte de un proceso de cambio, sin duda alguna, es el diagnóstico, ¿ok? Y en este sentido, entonces, es muy importante conocer cómo estamos actualmente cuando se empieza esta parte del proceso de cambio. Entonces, ¿cómo estamos? ¿Qué problemas tenemos? ¿Qué tipo de recursos tenemos? ¿En dónde están nuestras fortalezas? Hay muchas también herramientas que nos permiten diagnosticarlo, que tradicionalmente se da en el DO, pues son las entrevistas, los cuestionarios, la observación, pero sin duda alguna hay metodologías que nos permitirían conocer muy bien qué es lo que está pasando dentro de la organización, ¿no? Entonces, herramientas de diagnóstico que me permitan conocer el estado actual de la organización para saber de dónde vamos a partir, cuáles son los problemas en función y en relación al objetivo que se persigue, por supuesto, desde la alta dirección, y entonces conocer claramente cuáles son esos puntos que vamos a atacar o en donde somos fuertes.
Una vez que tenemos el estado actual, que conocemos ya esas áreas de oportunidad, que conocemos esos problemas, que conocemos nuestras fortalezas, ¿por qué no? Entonces vamos a planificar las acciones, ¿no? Intervenciones planificadas, términos que se utilizan en el desarrollo organizacional. Entonces, esas acciones tienen que ser derivadas necesariamente del diagnóstico, ¿ok? Entonces, un proceso de cambio funciona cuando efectivamente surge de una necesidad específica. Y entonces, por este lado, las acciones tendrían que ser así, son intervenciones para corregir esos problemas que encontramos en el diagnóstico o, por qué no, aprovechar las áreas de oportunidad que también encontramos, siempre direccionadas hacia el objetivo que persigue la alta dirección, que persiguen las organizaciones. Y hoy, por ejemplo, hoy de verdad no veríamos por este lado no vemos por este lado que las empresas no volteen a utilizar la herramienta del DEO como una herramienta actual, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues imagínense los resultados que podemos obtener, ¿no? Ya por ahí alguien decía que, o vamos a analizarlo en ese sentido también, miren, viéndolo bien así. En este momento pudiéramos decir que los cambios que estamos viviendo son tan disruptivos y tan rápidos, que si hago lo mismo, voy a obtener resultados necesariamente diferentes, ¿eh? Fíjense lo que acabo de decir. Si yo sigo haciendo lo mismo que antes hacía, en función de las vivencias actuales y de las experiencias actuales y de los cambios, voy a tener resultados diferentes y puede ser que ahí esté una respuesta. Pero si además yo busco otras formas de hacer las cosas, entonces ya tengo otra opción de respuesta. Y si la sumamos, entonces tenemos una tercera. Por lo tanto, estas necesidades que hoy encontremos, estas áreas de oportunidad, pues están en sí mismo, ¿por qué no?, en buscar y experimentar formas diferentes de hacer las cosas, pero tendiendo siempre a las áreas de oportunidad y de problemas que tenemos. Entonces, ¿por qué comento eso? Pues porque efectivamente hoy el desarrollo organizacional tendría que ser una herramienta fundamental para poder estar respondiendo ante los cambios que la vida misma nos ha puesto como retos, ¿no? Después de que implementamos esas acciones, ¿cómo vamos? ¿Sirvieron? ¿No sirvieron? ¿Eran las que necesitábamos? Por supuesto que también dentro de los procesos de cambio se aprende. Y en este sentido, entonces, es importante evaluar. Evaluamos esas propuestas y entonces hay que ir corrigiendo. Entonces, permítanme esta parte de la administración. Decíamos que el control nos debe garantizar el logro de los resultados, el logro de los objetivos. Y entonces, si yo implemento en algún momento la planeación y el control siempre van de la mano, entonces si yo en algún momento implemento alguna acción, pues tenemos que evaluarla para ver cómo vamos. Y en este sentido lo más rico es, pues bueno, comparo con lo que yo quiero obtener y corrijo, si es necesario. Si voy bien, pues sigo funcionando de manera normal. Pero si no, hasta aquí pudiéramos cerrar en estas tres etapas un proceso de cambio, ¿no? El diagnóstico, las intervenciones planificadas y la evaluación, que ya formaría parte de una administración del proceso de cambio. Y entonces estaríamos hablando necesariamente ya de ver cómo funcionaron esas propuestas que nosotros de alguna manera estamos planteando con estas acciones de cambio, ¿ok? Pero obviamente si no están funcionando, pues también la habilidad de adaptarnos, de adaptar los planes, de modificar las propuestas para que surjan nuevas acciones, ¿no? Entonces necesariamente aquí ya en este cuarto punto estaríamos hablando de la reacción a lo que yo ya implementé como acción para corregir, porque no necesariamente son recetas de cocina que garanticen los resultados, y menos, como comentábamos hace un momento, más cuando interviene el factor humano, ¿no? Entonces, hay que ir viendo también dentro del proceso de cambio las reacciones, como comentábamos hace rato, del equipo de trabajo y del impacto que esas reacciones, esos condicionantes que veíamos en el esquema de resistencia al cambio, están afectando la implementación del programa de cambio. ¿Ok? Entonces,
Derivado de esta evaluación, por supuesto que surgen nuevas acciones, que sería un cuarto punto, y así podríamos poner un sexto punto, un quinto punto, un sexto punto dentro del proceso, que no sería otra cosa más que seguir evaluando, implemento, evaluar y volvemos a implementar de ser necesario. ¿Ok? Esa sería, en este sentido, la metodología genérica del proceso, del desarrollo organizacional o de un proceso de cambio. ¿Sale? Muy bien. Entonces, permítame rápidamente, entonces, si hablamos con la explicación, dejárselos ahí en un pequeño párrafo, que el diagnóstico tendría que ser ese proceso analítico que me permite conocer la situación real de la organización en un momento dado para descubrir problemas y áreas de oportunidad con el fin de corregir los problemas, los primeros, y aprovechar los segundos. En un resumen, lo que acabamos de explicar de manera muy breve. Ahora, en este sentido, el primer paso dentro de este diagnóstico también es importante entender que tenemos que responder ante las expectativas de un cliente que fue el que se acercó, que fue el que decidió trabajar sobre este proceso de cambio. Entonces, ¿qué hacemos en el diagnóstico? Pues ver cuáles son los puntos fuertes, cuáles son las áreas, problemas que tenemos, cuáles son las oportunidades no realizadas que se están buscando, porque también a veces aquí encontramos pues estas oportunidades que no hemos aprovechado, ¿no? Y entonces habría que, por ahí las encontramos de manera oculta, pues entonces hay que trabajarlas. Y por supuesto, si existe una discrepancia entre la visión de futuro deseado y lo que realmente tenemos en la actualidad. Entonces, por eso un proceso de cambio debe ser impulsado desde la alta dirección, porque al final es ahí donde se direccionan los objetivos estratégicos. Y sobre eso hay que buscar, pues, qué es lo que tenemos que mejorar. Y ahí es donde entran los procesos de cambio. Por lo tanto, del diagnóstico surge la identificación de los puntos fuertes, las oportunidades y las áreas de problema. Que decíamos, ese es el objetivo central de un proceso de cambio. ¿Okay? Más allá de que existan algunos que nos puedan ayudar genéricamente. El segundo paso son las acciones planificadas, que son planes concretos, dice. Estos planes son intervenciones del DO específicamente diseñadas para abordar los aspectos en los niveles individuales, de grupo o de la organización. Hecho a la medida, ¿ok? Sin duda alguna, trabajar en función de las necesidades, es lo más importante, pero aquí déjenme hacer un comentario. Yo siempre he sostenido que la administración, en términos generales, y no me refiero a licenciado en administración, sino todo aquel que coordina equipos de trabajo y recursos de las organizaciones, ese se vuelve inherentemente un administrador. Y entonces la administración, en este sentido, es contingencial y situacional. Esa es una habilidad que debe tener el administrador. Por lo tanto, más allá de las metodologías que nos enseñan en las carreras, que nos enseñan en las universidades, ¿por qué no que aprendemos en las propias organizaciones? Al final, los procesos, ese know-how que tiene, esa experiencia, ese conocimiento que tiene la empresa documentada, es una manera de hacer que a ellos les ha funcionado, que no necesariamente funcionan de manera correcta o igual que en la empresa que generó esos procesos. Necesariamente sirven de base, sí, por supuesto, pero también es cierto que son adaptables a las contingencias y a las circunstancias que tenemos dentro de nuestras organizaciones, porque por eso a veces las cosas no funcionan. Comentaba hace un rato, si me lo permiten, con una compañera, ¿no? Donde decíamos, en México somos malos copiadores. Entonces, quiero traer métodos que funcionaran en otras partes del mundo, pero no tomo en cuenta mis circunstancias que yo estoy viviendo en términos reales, y por supuesto que la metodología, el know-how que estoy tratando de implementar puede ser el mejor, pero no entendí las circunstancias en donde las iba a aplicar, y eso puede ser la gran diferencia. Y eso también nos habla del timing y el feeling que debe tener cualquier administrador y por supuesto cualquier asesor en proceso de cambio. ¿Ok? Entonces, ahí está lo que son las intervenciones planificadas. ¿Sale? Debe ser, en este sentido, intervenciones diseñadas ad hoc a las necesidades encontradas en un proceso de diagnóstico. El paso 3, pues en este sentido, decíamos, consiste en descubrir hechos concernientes a los resultados de las acciones que se toman. Es decir, en este sentido,
si lo que yo estoy proponiendo, si lo que se está proponiendo en ese proceso es el adecuado, si efectivamente está solucionando los problemas y si no, tener que replantearlo. Por este lado, entonces, las respuestas serían, si es un sí, pues avanzamos y nos vamos con nuevos problemas. Y decimos nuevos problemas porque también dentro de estos procesos es importante la jerarquización. A veces no se pueden abordar todos los problemas al mismo tiempo, por obviedad de recursos, por ejemplo, de la misma dinámica de operación de las organizaciones, y entonces en ese sentido sí se establece una serie de prioridades, las abordamos, las corregimos, ya se corrigieron, vámonos entonces con las que siguen. Pero si la respuesta es no, entonces habría que replantear en este sentido, pues necesariamente lo que se está haciendo. Lo cierto es que en la primera parte tenemos que decir que el problema que tenemos que abordar, el primero, pues tendría que ser el que más está impactando en las expectativas que tenemos y en el logro de los objetivos organizacionales. ¿Ok? Entonces ahí está la explicación para que queden unas líneas todo lo que decíamos hace un ratito como parte de este proceso. Ahora, ya listos para ir cerrando. En ese sentido, listos para ir cerrando. Un proceso de cambio siempre tiene más impacto cuando se busca el apoyo de asesores externos. Si hablamos de resistencia al cambio, hace un rato comentábamos que la gente reacciona de muchas formas. Si bien es cierto, hay consultores internos, a veces dentro de las estructuras de las organizaciones, también es cierto que al implementar procesos de cambio que tienen un impacto global, a veces ese consultor interno que está dentro de la estructura, si me permiten la expresión, pues no tiene el impacto necesario en el liderazgo como para poder conducir un proceso de cambio, porque no faltará quien cuestione la capacidad que pueda tener esa persona que está tratando de impulsar un proceso de cambio. Entonces, por eso es importante traer un consultor externo que alinee este proceso en función de las exigencias de la alta dirección y de los resultados que ahí se generan. Permítanme el término muy simple, ¿no? De repente llega alguien que en la observación ve lo que decimos que es la ceguera de Tayeb. Yo estoy funcionando perfecto. No, si todo funciona aquí padre, ¿no? Nos llevamos bien. Pero resulta que pues están tan acostumbrados en la forma de convivir, de hacer las cosas, que se pasan los detalles finos. Y entonces es ahí donde el feeling del consultor externo y además esta parte de no responder jerárquicamente a ningún interés más que a la problemática encontrada, vuelve más objetivo el planteamiento. Vuelve objetivo el planteamiento. Discúlpenme el término más, pero a veces lo hacemos para ser enfáticos, ¿de acuerdo? Y en este sentido, entonces, decimos que las fases de un programa de DO deberán de empezar desde la entrada. La entrada es aquel acercamiento que tiene la alta dirección, que tiene una organización para con un consultor externo, donde le plantee en ese sentido la alta dirección, pues lo que está pasando, platiquen allá este acercamiento de cómo se puede trabajar, de qué es lo que se espera, qué es lo que se quiere lograr, lo que puede ofertar el contratante y por supuesto también lo que pueda aportar este consultor que alinea un proceso de cambio. Después la segunda etapa, pues bueno, ya es centrarse en especificar en un documento los alcances y lo que se pretende, el compromiso de ambos, las responsabilidades y obligaciones de ambos, porque por supuesto que al final un asesor externo solicita el apoyo de quien está al interior, ¿no? Y entonces en ese sentido pues debe de quedar muy claro cuáles son las expectativas que se tienen de uno y del otro. El tercer paso, pues esta parte del diagnóstico, como ya veíamos dentro del proceso, ver cómo está esa situación actual. Ya estamos en documento, ya está formalizado el acercamiento entre empresa y el asesor externo, pues entonces ahora sí vamos a la aplicación de la metodología que acabamos de comentar, ¿no? Y entonces empezamos ya propiamente con el diagnóstico y obviamente ya que se aplicaron
las herramientas de diagnóstico que ya se analizó desde el punto de vista del equipo de trabajo, que puede estar perfectamente constituido con los consultores internos y con el asesor externo para alinear y darle objetividad. En este sentido, pues viene la retroalimentación con el cliente, ¿no? Con la alta dirección que me contrató. Y en ese sentido, pues viene la planificación de las intervenciones de cambio. Aquí es importante entender que, por supuesto, los recursos juegan un papel fundamental también, porque tal vez dentro de los hallazgos que se tienen en el diagnóstico, pues encontremos temas que no tan fácilmente se puedan abordar a veces con los recursos con los que se cuentan, desde la parte económica hasta la parte de técnica, por ejemplo, la parte estructural que realmente podemos tener, pero eso no quita que de alguna manera se diga qué fue lo que se encontró para que la planificación de las intervenciones pues se hagan en corto, mediano y largo plazo. Y entonces después vienen, por supuesto, ya las intervenciones, es decir, esta aplicación de los planes de acción específicos para ver cómo reaccionamos, para ver cómo funcionan, las propuestas de mejora, las propuestas de cambio, las propuestas de corrección a esas problemáticas encontradas, porque al final, en un proceso de cambio, problema encontrado, la obligación del asesor es, con el equipo de trabajo, proponer soluciones. Eso es importante, porque entonces, para eso está esta parte de la consultoría en desarrollo organizacional, ¿no? Entonces, y si después de esta parte, bueno, ahí están las soluciones, ahora sí que entrará al proceso de asesoría, donde digo, pues sí, lo vamos a ir llevando gradualmente o no. Y por último, pues evaluar esas acciones que hemos implementado para replantear, enriquecer o seguir el camino si va de manera correcta. Entonces, los procesos de cambio, como comentamos en ese sentido, deben de ser muy actuales, deben ser estratégicos en estos tiempos, porque necesariamente tenemos que responder más rápido cada vez a las exigencias del entorno en el que actualmente vivimos. Si antes eran, hasta el 2019, muy dinámicas las relaciones en las organizaciones y por supuesto este mercado tan competitivo en el que se vive y un nivel de exigencia y de competencia muy grande en cualquier tipo de industria, pues hoy con estos cambios necesariamente se ha vuelto más exigente el estar permanentemente pensando que el cambio pues debe ser una constante que tengamos todos los días en nuestro vocabulario y en la manera de hacer las cosas que tenemos. ¿Ok? Entonces esas serían las fases y creo que en ese sentido pues terminamos. ¿Ok? Por este lado, entonces muchísimas gracias por la atención, espero que haya sido rico, que haya aportado por este lado a la formación. Para mí fue un verdadero gusto haber venido a platicar con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Les deseo muchísimo éxito. Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Buena tarde.